Muy bien. Bueno, introducción. A ver, ¿qué es lo que quiero acá indicarles? Bueno, esencialmente nosotros, ¿qué era lo que teníamos? ¿Qué era lo que teníamos? Nosotros teníamos un cuerpo, ¿sí? Ahí está. Un cuerpo C, sobre el cual actuaban un conjunto de fuerzas o de causas. ¿Sí? P sub I. Y de todos los puntos del cuerpo, ¿qué hacíamos nosotros? Elegíamos un punto determinado. Elegíamos este punto de acá, al cual lo denominamos punto A. Por ese punto A pasaban infinita cantidad de planos. Infinita cantidad de planos. Ah, perdón, lo que sí se verificaba, que no les dije, es que el conjunto de fuerzas exteriores, que es igual al conjunto de fuerzas activas más el conjunto de fuerzas reactivas, era igual a 0. Es decir, que esto se encontraba en equilibrio, ya sea estático o dinámico. Ahora bien, por ese punto A pasan infinitos planos. Y el punto A es el punto que yo quiero estudiar. Entonces vamos a ponerlo acá. Punto A es el punto bajo estudio o análisis. Bien. Considerando un plano cualquiera que pasa por ese punto, por ejemplo, el plano pi, ¿qué pasa? Me queda dividido este cuerpo en dos partes. Esas dos partes son las siguientes. Me queda esto de acá. Como habíamos puesto las cargas. Estas son las cargas P sub I de la parte 1. Tengamos en cuenta que esta es la parte 1. ¿Sí? Yo asocio al baricentro de acá, de esta cara de esta sección, una terna de ejes coordenados cartesianos X, Y y Z, y asocio a la otra cara, la misma terna, en definitiva. Esta es la parte P sub I de la parte 2. Esta era la parte 2. Entonces, acá, ¿qué me quedaba? Me quedaba el baricentro, perdón, este era el baricentro, y este era el eje X, el eje Z y el eje Y, y obviamente, al reducir las fuerzas a uno y otro lado, me quedan lo siguiente. Ahí está. Acá me va a quedar la resultante de reducción de la parte 2 y el momento resultante de reducción de la parte 2. Y del otro lado, vamos a ponerlo acá, me va a quedar el momento resultante de reducción de la parte 1 y la resultante de reducción de la parte 1. ¿Entendido? Y a través de conocer esto, determinamos los esfuerzos internos, y una vez que determinamos los esfuerzos internos, ¿qué pasaba? Bueno, podíamos determinar las tensiones en cada uno de los puntos de esta sección. Que eso nosotros ya lo sabemos hacer, porque ya hemos visto cómo determinar
las tensiones en función de cada una de las solicitaciones o de todas las solicitaciones. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, nosotros recuerden que establecíamos el estado de tensión se definía para un punto. Lo podíamos definir para todos los puntos que quisiéramos, pero cuando trabajamos y definimos el vector tensión es para un punto y para un plano asociado a eso. Y el tensor de tensiones es para un punto. ¿Mm? Bueno, muy bien. Vamos ahora a ver acá una serie de repasos de definiciones que nos van a venir bien a nosotros para todo lo que venimos o tenemos que ver ahora. Definiciones, perfecto. Muy bien. Bueno, a ver. Lo primero que nosotros vimos, bueno, o lo primero, a ver, los aspectos que ahora nos interesa destacar es, primero, el vector tensión. ¿Qué es el vector tensión? Es el vector tensión actuando en el plano A y asociado al plano pi como el límite de delta A, es decir, cuando el área de un punto tiende a cero, de delta P sobre delta A. Delta A y escribo otra cosa. Y esto es la derivada de P respecto del área. ¿Estamos de acuerdo? Después, otro aspecto que estudiamos asociado a esto era el estado de tensión. A ver, ¿por qué yo defino el vector tensión? Porque yo lo que quiero estudiar es cómo se transmite la fuerza que veíamos antes, es decir, la resultante de reducción y el momento resultante de reducción se transmitía de el baricentro de una sección al baricentro de la sección contigua. Pero la verdad es que no se transmite las fuerzas esas pura y exclusivamente a través de un solo punto, sino que se transmite a través de los infinitos puntos que conforman la sección. Ahora, por cada uno de esos infinitos puntos se transmite un diferencial de fuerza, no se puede transmitir una fuerza finita. Y ahí surge la necesidad de definir una magnitud que no tenga un carácter infinitesimal, sino que tenga un carácter finito. Y por eso se define el vector tensión, que es una fuerza por unidad de superficie o unidad de área. ¿Entendido? Bien. Entonces, fíjense que el vector tensión se define para un punto y para un plano. Ahora, por ese punto que yo estoy estudiando pasan infinitos planos. Por lo tanto, voy a tener infinitos vectores tensión. ¿Cuál de todos esos representa verdaderamente a la tensión en el punto? No hay uno solo que lo represente, sino que lo representan a todos los infinitos vectores tensión. Por eso se define el estado de tensión en un punto. Estado de tensión en un punto como el conjunto de los infinitos vectores tensión asociados a los infinitos planos pasantes por un punto. El punto por el cual se considera que pasan es el punto que se desea estudiar o analizar. Después se definió, o vimos, cómo era el tensor de tensiones. En donde el tensor de tensiones lo definíamos en función de una terna. Entonces yo tenía el tensor de tensiones, en este caso, en función de la terna X y Z, era igual a ¿qué? A sigma X, tau IX, tau ZX, tau XY, sigma I, tau ZI, tau XZ, tau IZ y sigma Z. Fíjense que el tensor de tensiones se construye conociendo los vectores tensión asociados a tres planos mutuamente perpendiculares. El tensor de tensiones se construye a partir de los vectores tensión asociados a tres planos mutuamente perpendiculares. A ver.
esto de acá, ¿qué conforman? Conforman, son en realidad las componentes del vector tensión asociado, perdón, al plano Z. ¿Está bien? Por eso fíjense que el primer subíndice es el Z. Después, este de acá, ¿qué es? Son las componentes del vector tensión asociado a qué plano? Al plano I. Por eso fíjense que los primeros subíndices es el I. Y finalmente, esto de acá, ¿qué es? Son las componentes del vector tensión asociado al plano X. ¿Quedó claro? ¿Mm? ¿Y qué es el tensor de tensiones? A ver, si ustedes tuvieran, vamos al final y nosotros le preguntamos, ¿qué es el tensor de tensiones? ¿Cómo lo definirían? Ojo que el tensor de deformaciones se define de la misma manera, el vector de deformación específica se define de la misma manera, lo único que cambia es la palabra tensión por deformación. ¿Está bien? Estado de deformación en un punto, en la misma definición que estado de tensión en un punto, cambiando tensión por deformación, ¿sí? Y cambiando dirección por plano, ¿no? Pero entonces, ¿qué es el tensor de tensiones? Entonces vamos a decir lo siguiente. Esperen, yo lo quería escribir acá. El tensor de tensiones es un ente matemático que representa caracteriza y permite determinar ¿a qué? Al estado de tensión en un punto. ¿Entendido? ¿Y cómo hace? ¿Por qué? Porque fíjense que si yo al tensor de tensiones en una terna cualquiera lo multiplico por el versor de la dirección normal a un plano, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener rho de pi. ¿Entendido? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, ¿se podrá subir un cachito a la hoja que no llegue a copiar? Sí, sí, obvio, por supuesto. Decime de dónde y ahí ves Sí, hay un segundo. o agrando. Sí, no hay ningún problema, lo que sea necesario. Estamos para eso. Listo. De nada. Gracias. ¿Todo bien? Bien, va. Bueno, muy bien. Vamos a agregar otra hojita y seguimos agregando hojas y seguimos. Espera, Luis, ¿puedes Sí, dejar un decime. segundo? Sí, Estaba vuelvo para poniendo. atrás. Dale. Sí, un segundito nomás. Sí, decime dónde querés que agregue. Espera que hice lío. Decime qué querés que agrande o ahí. ¿Está Sí, era bien? eso ahí lo último, lo del estado. Bien, ahí, un poquito más chiquito. Ahí está. Un segundito. Sí, tranquilo. Mientras me tomo un mate, no te preocupes, siempre tenemos algo para hacer. Ten en cuenta que acá somos ingenieros y no podemos estar desocupados, siempre tenemos que estar haciendo algo. No sabemos a veces para qué, pero lo hacemos igual, así que. Uy, perdón. Entonces se me apaga la. Tengo una consulta, profe. Dale. Ahí al final, que dice al estado de tensión en un plano. ¿Vos ahí no No, estás obteniendo en un en un punto? punto, en un punto. Dice un punto, perdón, no sé, leí No, plano. no, discúlpame que yo lo escribí mal, perdóname. Ahí lo borramos y lo volvemos a escribir, no te preocupes. Listo, Luis, gracias, Ahí está. ¿Está bien ahora? Sí, sí, perfecto, me había surgido una duda con eso. No, Perfecto. está bien, sí, sí, sí. Muy bien.
¿Listo, chicos? ¿Paso a la otra hoja? ¿Les parece? Yo ya estoy. Gracias. ¿Sí? Bien, no hay ningún problema. Bueno, muy bien. Vamos a esta. Entonces, 16. Verdana. ¿Y qué era lo que íbamos? Ah, desarrollos preliminares, 0,3. Muy bien. Bueno, ahora yo de todo lo que vieron con Mario, voy a sacar algunas cosas, las voy a expresar de manera similar, otras un poco más o menos parecidas, pero necesito hacer un resumen de algunos aspectos que yo necesito mostrar para el desarrollo posterior. ¿Está bien? Entonces, fíjense, nosotros habíamos visto el tetraedro elemental, ¿se acuerdan? La semana pasada. Es decir, todos estos 4 planos, es decir, los 3 planos coordenados X, Y y Z, y este plano que lo llamábamos pi, todos pasan por el punto bajo estudio que era el punto A. Y el punto A coincide con el origen de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, el versor normal de ese plano pi era esto. Ahora, asociado a ese plano pi, voy a poder determinar un vector tensión que va a ser este de acá, ρ-pi. ¿Sí? Y en función de esto, ¿qué es lo que vimos? Vimos esto, miren. A ver. Vimos lo siguiente, vimos que ese vector tensión ρ-pi se obtenía multiplicando el tensor de tensiones por el versor de la dirección normal al plano, como ya les mostré antes. Si uno desarrolla, yo le voy a poner números a estas ecuaciones porque después voy a necesitar tomar algunas que las voy a juntar en otro lado. Entonces, 1A. Bien. Con lo cual, yo tengo que ρ pi x era igual a ¿qué? Era igual a sigma x por L más tau ix por m más tau zx por n. ¿Sí? Después tenía que ρ pi i era igual a tau xi por L más sigma i por m más tau zi por n. Y después tengo que ρ pi z era igual a tau xz por L más tau iz por m más sigma z por n. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto surge del desarrollo de 1A y obtengo la expresión 1B. Bien. Muy bien. Ahora, esto yo lo tengo expresado en la terna X y Z, pero yo podría tranquilamente haber trabajado con la terna principal. Si trabajamos con la terna, recuerden que la terna principal también es una terna ortogonal. Si yo trabajo con la terna principal, esa terna principal está dada por el mismo origen, pero por los ejes 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Qué voy a tener? Fíjense, en la terna principal, las vectores tensión asociados a los planos 1, 2 y 3 solamente tienen componentes normal, no tienen componentes tangencial. Por lo tanto, la expresión 1b queda de esta manera. Donde L asterisco, M asterisco y N asterisco son los cosenos directores que forma la normal de este plano pi con los ejes 1, 2 y 3, que son distintos a los otros L, M y N. Porque probablemente la terna principal, qué sé yo, capaz que es esta, ¿no?
Este es 1, 2 y 3, ¿entendido? ¿Sí? Capaz que es eso la terna principal, ¿no? Entonces, NP con los ejes 1, 2 y 3 forma otros ángulos que los que forma con X y Z, y por lo tanto los cosenos directores son distintos. ¿Me expliqué? Bueno, muy bien. Yo digo, me expliqué y nadie me contestó, pero bueno, uno sé. Bueno, muy bien. Dicho esto, fíjense, a ver, yo voy a hacer, si yo quisiera encontrar el módulo de ρ tanto en la terna X y Z como en la terna 1, 2, 3, voy a hacer lo siguiente, a ver. Lo llamo, no le pongo la rayita arriba, con lo cual ya ahí interpreto que es módulo. ¿Lo escribo así o lo escribo de esta manera? Entonces, va a ser que la raíz cuadrada de ρx al cuadrado más ρy al cuadrado más ρz al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Y expresión que llamo 2a. Y si tuviera el mismo vector ρ, pero expresado en la terna 1, 2, 3, tendría algo como esto. Ojo que 1, 2 y 3 son números que representan cualquier cosa, dice el cubo, que representan a la terna principal, ¿no? Bueno, esta expresión es 2b. Bueno, muy bien. A ver, si yo, en vez de trabajar ahora con la terna X y Z, trabajo con la terna directamente principal, con 1, 2 y 3, y a ρ1, ρ2 y ρ3 lo reemplazo por la 1c, por los valores de la 1c, me queda algo como lo siguiente. A ver. Esto sería igual a lo siguiente. Sigma 1 al cuadrado por L asterisco al cuadrado más sigma 2 al cuadrado por M asterisco al cuadrado más sigma 3 al cuadrado por N asterisco al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Expresión que vamos a denominar 3. Por otra parte, ρ pi es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De sigma pi al cuadrado más tau pi al cuadrado. Expresión que vamos a denominar 4. Bueno, voy a combinar la 3 y la 4 ahora. ¿Hasta acá me vienen siguiendo o voy muy rápido, chicos? Me perdí un poco en la expresión 1C. Es creo que la única que no entendí. Bueno, Muy bien. vamos. Pero si ustedes no entienden algo, por más que yo vaya un poquito rápido, me decís, Luis, mira, no te entendí esto y volvemos a lo mismo, ¿entendés? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ustedes tengan en cuenta que no tiene sentido que yo explique algo y no se entienda. Justamente nosotros explicamos para que, primero para poder explicarnos bien y que ustedes entiendan, si no, no tiene gracia. Así que, fíjate, si yo este vector ρ lo puedo expresar en cualquier terna. Acá dibujé una terna X y Z. Podía haber dibujado una terna W o podía haber dibujado la terna principal 1, 2, 3 u otra terna, qué sé yo, RST. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bien, bueno. Si yo lo expreso del vector ρ en la terna 1, 2, 3, fíjate que ¿cómo es el tensor en la terna, el tensor de tensiones en la terna 1, 2, 3? ¿Cómo sería? Ten en cuenta que la terna principal es los vectores tensión asociados a los planos principales 1, 2 y 3, y como son tensiones principales, no tienen componente tangencial. O sea que el ρ, el vector tensión ρ asociado al plano 1 coincide con sigma 1. Tau 1 es 0. Lo mismo pasa con 2 y lo mismo pasa con 3. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí.
Era sigma Bueno. 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0 y 0, Claro. 0, sigma. Por eso, el tensor de tensiones expresado en la terna 1, 2, 3 es igual, como bien vos dijiste, 0, 1, sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 3. Entonces, cuando yo quiero escribir ρ-pi en la terna 1, 2, 3, ¿qué hago? Multiplico al tensor de tensiones expresado en la terna 1, 2, 3 por n-pi. ¿N-pi qué es? Es la normal al plano pi, pero expresado en función de la terna 1, 2, 3. Y los ángulos van a ser distintos, porque fíjate que n-pi forma un ángulo con x, pero con 1 forma otro ángulo, ¿entendido? Entonces, a esos ángulos los denomino alfa asterisco, beta asterisco y gamma asterisco. Y entonces van a ser L asterisco, M asterisco y N asterisco los cosenos directores de esos ángulos. ¿Me expliqué? Sí, ahora se entendió mejor. Gracias. Bien. No, de nada. Pero si no se entiende algo, me paran y vemos cómo hacemos. Bueno, muy bien. Seguimos con esto. Entonces, si yo ahora combino 3 y 4, combinando las expresiones 3 y 4, ¿qué tengo? Fíjense que son las mismas. Lo único que uno está expresado en función de sigma 1 y otro en función de sigma y tau. Bien. Perdón, Luis, yo no entendí muy bien de dónde sale la 4. Y la 4 es la siguiente, mirá. Fíjate, a ver, esto de acá. Un segundito, ¿eh? ¿Qué pasó? Ahí está, creo que era este. Fíjate que esto, no, perdón, era esta. Ahí está. Fíjate que esto continúa, ¿no? Entonces, si vos proyectás ρ-pi sobre n-pi, vas a tener lo siguiente, vas a tener esta componente, que es tau pi, y esta componente, que es sigma pi. ¿Entendido? Entonces, ρ-pi al cuadrado es sigma pi al cuadrado más tau pi al cuadrado. ¿Se entendió? Perfecto, se entendió. De ahí. Gracias. No, de nada. O sea, ρ-pi es el mismo vector para una terna o para la otra. Lo único que cambia es que las componentes van a cambiar. Bueno, muy bien. Entonces, si yo combino 3 y 4, me queda lo siguiente. Me queda que sigma pi al cuadrado más tau pi al cuadrado es igual a sigma 1 al cuadrado por L asterisco al cuadrado más sigma 2 al cuadrado por M asterisco al cuadrado más sigma 3 al cuadrado por N asterisco al cuadrado. Esta expresión la voy a recuadrar ahora. Me voy a tomar el trabajo de recuadrarlo porque va a ser una de las que con las que trabajó Moore. Y la voy a denominar expresión 5. Bueno, muy bien. Hasta acá creo que está todo ok. Bueno, vamos a continuar ahora. A ver, yo lo dejo ahí para que ustedes lo copien y me dicen cuándo puedo pasar a la próxima hoja. Si ya está, paso, ¿eh? Si no, Para mí sí. ¿sí? Sí. Bueno, bien, Sí. perfecto. Creo que habíamos puesto 0,3. Me parece que habíamos puesto desarrollo, no me acuerdo. Cualquier cosa después la arreglo, antes de subirlo, voy a enviárselo, arreglo el título. Bueno, muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Si yo tengo este plano pi, supongamos que yo tengo este plano pi. ¿Sí? Ese plano pi a su vez tiene esta que es la normal, ¿sí?
Esta es la recta normal y tiene este que es su versor normal al plano pi. Este es el plano pi. Y a su vez tiene esto de acá, que es rho pi, que a su vez, si yo lo proyecto, voy a tener, acá tengo, como les dije recién, tau pi, y tengo sigma pi. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por lo tanto, si yo quisiera obtener el vector sigma pi, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proyectar rho pi sobre la dirección de la normal. O sea que, a ver, sigma pi, vector, va a ser igual a ¿qué? Si yo proyecto rho pi traspuesta, ¿no? Por n pi, ¿qué tengo? Tengo la proyección de rho sobre n, que es un escalar. Esto de acá, comúnmente, se lo denomina como pseudomódulo. ¿Por qué pseudomódulo? Porque el producto escalar de dos vectores puede ser positivo, negativo o nulo. Entonces, no siempre, para obtener el módulo, tengo que sacar el verdadero módulo de este producto, ¿no? Y después, si vuelvo a multiplicar por la dirección npi, obtengo el vector sigma pi. Ahora bien, sigma pi igual a sigma va a ser igual a ¿qué? A esto que llamé pseudomódulo. O sea que va a ser igual a sigma 1 por L asterisco, por sigma 2 por M asterisco, por sigma 3 por N asterisco. Todo eso por L asterisco, M asterisco, N asterisco. Esto me da que sigma pi igual a sigma es igual a sigma 1 por L asterisco al cuadrado más sigma 2 por M asterisco al cuadrado más sigma 3 por N asterisco al cuadrado. ¿Sí? A esta expresión la voy a también a destacar y va a ser la expresión a ver, yo me comí algunas expresiones de no nombrarlas. Esta era la 6, esta era la 7 y esta era la 8. ¿Sí? Bien. Bueno, muy bien. Bueno, con esto ya voy a poder empezar a construir las circunferencias de Mohr. ¿Entendido? ¿Mm? ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a una nueva hoja. Ahí. Perdón, yo pasé y no les pregunté si habían podido copiar. ¿Vuelvo a la hoja anterior? ¿Puedes volver un segundito? Puedo volver, sí, sí, sí. Ahí está. Listo. Bárbaro. Bueno, muy bien. Entonces, ahora voy a esto de acá, que habíamos puesto 0,4. Entonces vamos ahora sí a ver la construcción de Mohr. Muy bien. Construcción de Mohr. Bueno, a ver. Si yo tomo la ecuación 5, que fue la que vimos anteriormente, la ecuación 5 era la siguiente. Era que sigma al cuadrado más tau al cuadrado, y ahora me independizo del plano porque, es decir, si bien yo nombré un plano cualquiera, pi, en realidad pi era justamente un plano cualquiera, así que para independizarme de eso, directamente elimino el supraíndice pi, porque para no escribir tanto y ahorrar un poco de tinta mientras escribo. Entonces voy a tener sigma 1 al cuadrado por L al cuadrado, lo mismo que ya el L, el M y el N no los escribo asterisco, entonces tengo sigma 2 al cuadrado por M al cuadrado más sigma 3 al cuadrado
por n al cuadrado. De la 8, que fue la que recién acabamos de ver, tengo que sigma, perdón, dije que no lo iba a poner y lo estoy poniendo, tengo que sigma es igual a sigma 1 por L al cuadrado más sigma 2 por m al cuadrado más sigma 3 por n al cuadrado. Y voy a crear una nueva ecuación, que es la 9, que me dice que la suma de los cuadrados de los cosenos es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Moore partió de estas tres ecuaciones. Es un desarrollo que es bastante complejo y que nosotros no lo vamos a ver, pero tuvo la visión que más adelante le voy a decir. A partir de estas tres ecuaciones, él empezó a jugar y llegó a estas tres expresiones. Llegó a estas tres expresiones que sí se las voy a decir ahora. ¿Cuáles son? Obviamente no hace falta acordárselas de memoria. Estas tres expresiones es simplemente para que las tengamos de referencia. De hecho, yo no me las acuerdo nunca, así que eso no hay ningún problema y nadie le va a pedir que se las acuerde. Sí que se acuerden los conceptos asociados a estas expresiones, ¿no? Entonces, él llegó a estas expresiones. Miren, dijo que tau al cuadrado más sigma menos sigma 2 más sigma 3 dividido 2 al cuadrado era igual a sigma 1 menos sigma 2 más sigma 3 sobre 2 al cuadrado por L al cuadrado más sigma 2 menos sigma 3 sobre 2 todo al cuadrado por 1 menos L al cuadrado. Después llegó a esta otra expresión. ¿A qué? Tau al cuadrado más sigma menos sigma 1 más sigma 3 al sobre 2 al cuadrado era igual a sigma 2 menos sigma 1 más sigma 3 sobre 2 al cuadrado por m al cuadrado más sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 todo al cuadrado por 1 menos m al cuadrado. Después, tau al cuadrado más sigma menos sigma, ¿qué me falta? Sigma 1 más sigma 2. Sigma 1 más sigma 2 sobre 2 al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A sigma 3 menos sigma 1 más sigma 2 sobre 2 al cuadrado por n al cuadrado por a ver, sigma 1 menos sigma 2 sobre 2 al cuadrado por 1 menos n al cuadrado. A estas ecuaciones las vamos a llamar 10A, 10B y 10C. A estas tres ecuaciones fue a las que Moore arribó. ¿Sí? Moore arribó. Ahora, vamos a ver estas tres expresiones a las cuales él arribó, qué es lo que están representando y qué podemos nosotros visualizar de ellas. Y creo que con todas estas cuestiones que nosotros vamos a ver, vamos a terminar la clase y después la semana que viene las vamos a aplicar. ¿Está bien? ¿Sí? Así que vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a agarrar acá. Esta, vamos a copiarla. Perfecto. Y le vamos a cambiar el título ahora a esto. Entonces acá le vamos a poner 5 y ahí le vamos a poner comentarios.
a las expresiones ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué lo copié? Porque la verdad que estas expresiones vamos a estar yendo y viniendo y si no tengo que estar cambiando y saliendo de la hoja y la verdad que no tiene sentido que me la pase cambiando de un lado y del otro. Entonces, así que esto... Ahí está, bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver una serie de comentarios. A ver, muy bien. Lo primero que les quiero indicar acá es, ¿cuáles son nuestros datos acá? ¿Cuáles son nuestros datos acá? Bueno, nuestros datos en estas expresiones son sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Es decir, nosotros vamos a trabajar con la terna principal. ¿Entendido? No vamos a trabajar con la terna X y Z o con la W, no. Trabajamos con la terna principal. Si yo tengo en estas expresiones datos, ¿cuáles son mis incógnitas entonces? ¿Cuáles son mis incógnitas? Bueno, tengo dos posibilidades. La primera posibilidad es que mis incógnitas sean sigma y tau. Entonces, como dato adicional, conocemos al plano. Y el plano queda caracterizado por su versor. Es decir, conozco L, M y N. Existe otra posibilidad en que mis incógnitas sean justamente el plano, que obviamente está caracterizado por sus cosenos directores L, M y N. ¿Entendido? Entonces, como dato adicional, conocemos sigma y tau. ¿Me expliqué? ¿Está bien? A ver, veámoslo globalmente esto, a ver si se entiende. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, se entendió. Bien, perfecto. Bueno, vamos a una tercera conclusión, tercer aspecto a destacar. Las expresiones 10 que vimos recién, las que están en celeste, representan circunferencias. A ver, repasemos un poquito cuál es la ecuación de una circunferencia. La ecuación de una circunferencia es x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a r al cuadrado. Donde x e y son las coordenadas de los distintos puntos de la circunferencia y a y b son las coordenadas del centro de la circunferencia. R obviamente es el radio. Es decir, que si ustedes esto lo grafican a través de un gráfico de este tipo, x e y el centro, que lo van a ubicar acá, tiene estas coordenadas. Esto es A y esto es B.
Ese es el centro. Y este, obviamente, es el radio R. ¿Entendido? Bueno. Ahora, para nosotros, en estas ecuaciones que son las 10, ¿sí? ¿Cuál de estas es X y cuál de estas es Y? Porque fíjense que tengo tau, que es una incógnita, que es una de las dos, y sigma. Pero tau siempre viene, nunca viene restado ni sumado ni de ningún parámetro, ninguna constante, cosa que no pasa lo mismo con sigma. Entonces, para nosotros, en estas expresiones, pongo acá, para nosotros, X es sigma e Y es tau. Es decir, esto es el eje de abscisas y este es el eje de ordenadas. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué hasta acá? Chicos. Sí, profe. Sí. Bien, bueno, sigamos un poquito más entonces, ya que estamos. Perdón, Luis. Sí. Ahí en la circunferencia, ¿C es la longitud del tramo en X o C es la altura? No, C es el centro de la circunferencia. Ah, C es el centro de la circunferencia. Claro, espera, vamos a Ah, borrarlo. verdad. Sí. Ahí entendí. Nada. Bueno, esto es C, que es el centro de la circunferencia, es este de ahí. A y B son las coordenadas del centro, y el radio es el radio. Que es un punto cualquiera, por ejemplo, este de acá va a tener esta coordenada X y esta coordenada Y. ¿Entendido? Entonces fíjate que si vos conocés las coordenadas del centro y el radio, vas a poder determinar todos los puntos de esa circunferencia. ¿Sí? Bien. Bueno, muy bien. Vamos ahora con el punto 4. Como ven, esto es un poquito complicado. No es complicado, sino que es un poquito largo para llegar a lo que queremos llegar, ¿no? Entonces, ese es el tema. Ahora, las expresiones 10 ¿qué representan? Representan, en realidad, no circunferencias, sino representan familias de circunferencias. ¿Entendido? Representan familias de circunferencias. ¿Quedó claro? ¿Y por qué representan familias de circunferencias? Vuelvo a las expresiones anteriores. Porque fíjense que todas las ecuaciones dependen de, en el caso de las 10A depende del parámetro L, que es el coseno director del ángulo que forma la normal del plano con el eje 1. M es el coseno director de la normal del plano con el eje 2 y N con el eje 3. Pero L, M y N son valores que varían entre 0 y 1 y que a su vez tienen que cumplir con que la suma de los cuadrados de los cosenos sea igual a 1. Entonces, por eso es que son familias de circunferencia, porque... Uy, perdón, esto no era lo que quería hacer esto. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces son familias de circunferencias, que a su vez tienen que cumplir con la condición de que yo no los puedo elegir a L, M y N de manera arbitraria. Tienen que cumplir con que 1 es igual a L al cuadrado más M al cuadrado más N al cuadrado. Lo que habitualmente se hace, se eligen 2 de los cosenos directores y el tercero se determina. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Si yo conozco, por ejemplo, L, M y N, que es este caso de acá, y determino sigma y tau, ¿cómo hago para determinar el vector tensión asociado a ese plano? Bueno, muy simple. Utilizo ahora esto de acá.
5. A ver, sería así. Conocidos L, M y N. Es decir, conocido el plano, determino sigma y tau del plano. Y después, ¿cómo determino ρ? Y bueno, porque ρ es igual a sigma al cuadrado más tau al cuadrado raíz cuadrada. ¿Entendido? Así que ahí ya lo determino. Muy bien. Seguimos un poquito más. ¿Aguantan o los estoy recontra matando, chicos? No, en serio. Me quedarán 10 minutos. Si no, cortamos acá. Hago el 6 y cortamos acá. Díganme ustedes, ¿eh? Pues tampoco los quiero sobre exigir ni mentirles que dijimos 10 y media y vamos a terminar, así que díganme y hacemos y si quieren terminamos, o si no seguimos. Y para lo que queda de nosotros. ¿Cuántos quedaron? No sé, ya la verdad que le perdí la cuenta, no queda nadie, ¿no? 26. Bueno, no fuimos mucho también durante la teórica. No sé por qué, pero se borran bastante de la teórica. Pero bueno. A ver, las expresiones 10. Se representan gráficamente a través de qué? De esto, miren. Esto es sigma, perdón, vamos a hacer así. Esto es sigma y esto es tau. ¿Entendido? Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que cortemos acá y nos quedan y seguimos la clase que viene? Chicos, díganme ustedes, Los escucho yo a ustedes ahora, no hay ningún problema. Terminamos acá y seguimos la clase que viene, son 1:31, me parece que es lo correcto, ¿no? Dale, sí, Luis. Dale. Ya están cansados y la verdad que tuvieron el parcial y todo, la verdad que no tiene mucho sentido ya. Lo que pasa es que todo lleva su desarrollo y explicarlo, por lo menos como me gusta a mí, bien detalladamente y que se entienda todo, lleva un poquito de tiempo. Bueno, chicos, que tengan linda semana y nos estamos viendo el martes que viene a las 9 en punto. 9:05 también. ¿Les parece? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Listo, buena semana. Dale, gracias, Luis. Pásenla lindo y cuídense. Igualmente. Hasta luego.